Digno de honra, digno de honor, digno de gloria y de loor, digno de cantos y de adorar, digno de ofrenda traída al altar. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno. Después de haber estado hablando un poco respecto a la paciencia y ver que nos falta mucha, Dios puso en mi corazón introducirnos a estudiar la carta a Santiago. Así que yo les animo, va a ser muy confrontativo Santiago con cada uno de nosotros. Y vamos a estar estudiando esta epístola bajo el título La necesidad de una fe viva. A medida que pasa el tiempo y la iglesia va avanzando, está ocurriendo un fenómeno no tan grato. Y es que la fe verdadera se está diluyendo en muchos lugares, en muchas iglesias. Y seguramente, hermanos, en su sabiduría el Señor quiso dejar esta carta para confrontar lo que es el verdadero cristianismo. Y por eso he titulado La necesidad de una fe viva. No solamente es un asunto de nosotros decir que hemos venido a Cristo o considerarnos a nosotros mismos como creyentes, sino necesitamos tener las pruebas que evidencien que nosotros realmente somos de Cristo. Porque a veces nosotros sin querer hemos caído en la religiosidad y hemos llegado sin darnos cuenta a un punto donde vemos nuestra vida espiritual solamente como algo muy interno de nosotros. Que mi relación con Dios está ahí en lo más profundo de mi corazón. Que es verdad que yo no vivo como debe de vivir todo un cristiano, pero yo en el fondo soy cristiano. Y esta es una de las cosas de las cuales va a confrontar Santiago aquí. Vamos a introducirnos entonces a la primera carta. Vamos a leer versículo 1, pero voy a hacer una introducción a todo lo que es la carta y vamos a ver una reseña rápidamente de cada uno de los capítulos. La otra semana, si Dios permite, comenzaremos en el versículo 1. Pero leemos el Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Oramos. Nuestro Señor amado, gracias por permitirnos acercarnos a este lugar. Gracias por mover nuestro corazón, darnos la dicha, Señor, de tener escrituras delante de nosotros. Gracias por preservarlas, Señor, para nuestro provecho. Necesitamos la guía de su Espíritu Santo, necesitamos la obra de su Espíritu Santo, no solamente para entender su palabra, sino para que ésta tenga un efecto, Señor, positivo en nuestro corazón. Para que, Señor, nuestra mente y nuestro corazón sean transformados por su palabra. Y así podamos nosotros tener una fe viva. Bendiga a Dios su palabra esta noche en Cristo Jesús. Amén. La epístola escrita por Santiago o Jacobo, el cual se le atribuye ser una carta escrita por el medio hermano de Jesucristo según la carne, en el cual él se describe a sí mismo como un siervo del Señor, y estaremos hablando más de esto la otra semana. Hemos de admitir, hermanos, que afirmar que la carta fue escrita por Santiago, hermano de Jesucristo, para algunos parece ser un poco atrevido porque no se identifica a él como hermano de Cristo directamente en su carta. Pero sí podemos tratar de determinar su identidad debido a lo que nosotros podemos encontrar en la Escritura de cuántos Santiagos, por ejemplo, se describen en la Biblia. En el Nuevo Testamento, y hemos de tratar de corregir algo, nosotros tenemos acá en nuestra Biblia, en nuestro idioma español, como Santiago, pero en el griego no aparece el nombre Santiago. En el griego aparece el nombre Jacobos.
Y eso es un poco diferente, ¿no? Nosotros diremos, bueno, la traducción, pues realmente no es que fue una traducción del griego al español, sino hubiese quedado como Jacobo. Y de hecho, algunas traducciones bíblicas antiguas lo traducen como Jacobo y no como Santiago. Ahora, ¿por qué se llegó en nuestro idioma y en nuestra versión a tener esto de Santiago? Bueno, hemos de decir que la forma griega para referirse a Jacobo era un nombre muy común, era la palabra Jacob, pero que en latín esto fue tomando el nombre de Jacobus. Con el tiempo este nombre, hacer referencia a la carta, se le colocó, como en muchas otras partes de la escritura, como ustedes pueden ver en su Biblia, tienen la parte que dice San Juan, San Mateo. Algo similar sucedió con la carta de Jacobo, que como tradición se empezó a decir San Jacobo, San Jacobus, pero al ser una palabra muy larga para algunos, rápidamente, como solemos ser muchos de nosotros en nuestros idiomas, que acortamos las palabras. De hecho, es un problema que tenemos en nuestra forma de hablar. Con el tiempo vamos modificando mucho y reducimos las palabras. Ya no decimos por favor, solo decimos porfa, ¿no? Ya no decimos gracias cuando escribimos, ponemos una G y una X. Y algo así similar sucede en la antigüedad con esta palabra en el latín, que en vez de decir San Jacobo, se llegó a resumirse esto y la pronunciación de esta palabra, San Jacob, terminó usándose más como Santiago. Y así es como prácticamente quedó esta frase o esta palabra Santiago el apóstol. Ok. Pasando un poquito después de ese contexto de cómo tenemos Santiago en nuestra Biblia y no Jacobo, vamos a introducirnos por qué creemos que esta carta fue escrita por el medio hermano de Cristo. Bueno, hay por lo menos 7 personas las cuales se describen como Jacobo en las Escrituras. Pero en el Nuevo Testamento sobresalen 3 nombres relevantes. Es decir, en toda la Biblia hay más de 7 nombres referentes a Jacobo, por ejemplo, Jacobo, el hijo de Abraham. Pero ya lo que tenemos en el Nuevo Testamento, 3 nombres sobresalen. Uno es allá en Mateo capítulo 4, versículo 21. Si vamos en nuestras Biblias, Mateo capítulo 4, verso 21. Mateo 4, 21. Amén. Dice, pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Bueno, este hermano que aparece aquí, llamado Jacobo, que era hermano de Juan, era uno de los apóstoles. Ahora, ¿por qué no es la persona que escribe la carta de Santiago o la carta de Jacobo? Bueno, recordemos que según la historia y la tradición, Jacobo sufrió martirio por manos de Herodes poco después de que las iglesias, de que la iglesia fue establecida y mucho antes de que este libro de Santiago fuese escrito. Por lo tanto, no coincide el tiempo de este Jacobo, hijo de Zebedeo, para decir que fue el escritor porque ya había muerto para ese entonces. Entonces no es este Jacobo que encontramos aquí, que es el escritor. Hay referencias en Marcos 1:19, así como Lucas capítulo 5, versículo 10, de este mismo Jacobo, hijo de Zebedeo y también de Salomé. El segundo Jacobo que encontramos es Jacobo, hijo de Alfeo, allá en Mateo capítulo 10, un poco más adelante estamos en Mateo. Si usted va a apuntar las citas, yo voy a darle todas las citas, pero obviamente por tiempo no vamos a ir a todas las citas que tenemos acá. Mateo capítulo 10, en el versículo 3, tenemos la lista de los apóstoles a los cuales el Señor llamó. Dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano y Jacobo, hijo de Alfeo. Ahora, este es otro Jacobo que aparece, mas no es el Jacobo que nosotros vemos en la escritura
el que escribió la carta. ¿Por qué razón? Porque Jacobo era un apóstol en el tiempo que Cristo estaba. Y recordemos que los hermanos de Cristo, allá en el Evangelio según San Juan, le vemos nosotros a ellos que no creían realmente en Jesucristo hasta ese momento como el Hijo de Dios y como el Señor. Todavía no habían llegado a ese punto de creer realmente y tener la fe en Cristo. Por lo tanto, este Jacobo que aparece tampoco pudo haber sido el escritor de la carta que tenemos llamada Santiago, porque no era un apóstol, si no se hubiese descrito como apóstol en la carta, y porque el tiempo en el cual está hablándose de él como apóstol, aún los hermanos de Jesús no eran todavía creyentes. Así que el hijo de Alfeo no pudo haber sido aquel a que escribió la carta. ¿Por qué? Porque hubiese sido incrédulo y apóstol al mismo tiempo, ¿verdad? Y eso era algo imposible. Ahora, otro de los mencionados como Jacobo lo tenemos en Mateo 13, versículo 55. Mateo capítulo 13, verso 55. Vamos a estar usando bastante la Biblia, así que yo espero que esté familiarizado con su Biblia, y si no, esta noche va a terminar aquí familiarizado por completo. Verso 55 de Mateo capítulo 13. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero, es decir, el hijo de José? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Dicho sea de paso, el Judas que aparece aquí será también el escritor de la carta de Judas que tenemos antes de Apocalipsis. Pero hasta este punto todavía los hermanos de Jesús no habían hecho una profesión de fe realmente en él. No le creían todavía. Recordemos que al principio de su ministerio, cuando el Señor Jesús iba a subir a Jerusalén, ellos estaban diciéndole: sube, preséntate a él, alarde que tú eres realmente lo que dices. Y él le dijo: no, mi tiempo es otro, no es el de ustedes. Yo no voy a subir, suban ustedes, yo voy a subir aparte cuando sea mi tiempo. Entonces, este Jacobo que tenemos aquí es aquel que escribió la epístola, la cual tenemos como Santiago. Es hijo de María y de José, medio hermano de Jesucristo en la carne, el cual es el autor entonces del libro. Regresamos a Santiago entonces. Así que por eso podemos deducir la identidad del escritor, puesto que él se presenta ahora. Y es la forma interesante, y vamos a indagar mucho en esto la otra semana, pero solo para darle un pequeño pensamiento para que pueda analizar esto en su casa. Cómo Jacobo no se presenta delante de los hermanos sacando a relucir su familiaridad o su parentesco con Jesucristo, sino más bien se pone en una posición como siervo, aún cuando él era hermano de Cristo en la carne. Así que él no usa esto como fuente para decir: créanme porque yo soy el hermano de Jesucristo, sino más bien lo que él quiere es de que ellos puedan creer en sus palabras, porque él está teniendo de parte del Señor inspiración divina. O sea, no es por su parentesco, sino por la inspiración divina del Señor el que le escribe esto. Y por eso se llama a sí mismo siervo de Jesucristo. De manera que conocemos entonces ahora al que escribió esta carta. Pero ¿a quién él les escribe? El versículo 1 nos hace referencia a las 12 tribus de la dispersión. Hay muchas diversidades de opinión en cuanto al significado de esto. Pero generalmente, hermanos, se entiende que esto fue dirigido a muchos cristianos, los cuales habían sido dispersados, los cuales tenían descendencia judía. Por eso dice a los dispersados, en este caso, a los que habían sido dispersados en el versículo 1 de Santiago. Vamos a Santiago 1:1. Santiago, siervo de Jesucristo, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Obviamente se está refiriendo a personas que habían hecho profesión de fe o que eran considerados como creyentes, pero estaban dispersas, no estaban en Jerusalén directamente. Así que esto es bastante importante.
porque no fue dirigida la carta a judíos incrédulos de manera directa. Es decir, si de alguna forma hubiese sido esto escrito para los incrédulos, hubiesen habido referencias o argumentos que trataran de probar o que trataran de resaltar la deidad de Cristo. Pero Santiago no hace eso porque sabe a qué clase de personas se está dirigiendo. Es decir, en su forma de escribir y a las personas que le está escribiendo, ellas entienden el mensaje que es para ellos. Así que la epístola no habla en referencia a la deidad de Cristo, tampoco hace mención de la cruz de Cristo, no habla de la resurrección de Cristo, como en otras ocasiones y en otras cartas donde de repente se abarca a aquellos que están allí dentro de la iglesia, incrédulos, a los cuales hace un llamado a la fe, por ejemplo, todo el libro de Hechos, donde el apóstol Pablo cada vez que confrontaba a los judíos que no creían en Cristo, él ponía las bases acerca de la deidad de Cristo, de su necesidad del arrepentimiento, de su necesidad de la fe a creer en aquel que fue a la cruz a morir. Pero Santiago no hace esto, porque Santiago tiene en mente que está hablándoles a, se supone, creyentes, los cuales eran parte de esas 12 tribus. Y podemos entender esto ya que en el capítulo 2, en el versículo 2, él dice, porque si en vuestra congregación, esta es una referencia a los que regularmente se congregaban como creyentes a escuchar la palabra del Señor. No se espera de los incrédulos que se congreguen, se espera de los creyentes que se congreguen. Recuerda, Hebreos dice que nosotros debemos no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y Hebreo está hablando a los creyentes. No debemos dejar de congregarnos. Así que Santiago se referencia entonces también a la iglesia como congregación. Y también vemos nosotros que en todo su escritura o en todo el libro se dirige en ciertas partes a personas que estaban tratando o estaban viviendo una vida no conforme a la palabra del Señor, aún considerándose ellos cristianos, y por eso la carta es tan importante, porque va a desafiar a cada uno a probarse a sí mismo y a comprobar si su fe coincide con su forma de vivir. Y esto es tan importante. Y aquí llegamos a la razón de la carta. Vemos nosotros que él escribe a aquellos que habían sido involucrados dentro del cristianismo, que tenían descendencia judía, pero evidentemente había mucho problema en su forma de vivir. Así que aquellos a los cuales Santiago les escribe, que eran compatriotas de ellos, pero que de alguna forma no estaban llegando a tener una vida como Dios quiere, y especialmente en aquellos, porque hay un cierto grupo ahí que va a aparecer, ricos y otras personas que creían tener cierta clase de sabiduría, a lo cual se les dice a ellos que deben de rectificar en su forma de pensar. Así que, considerando las debilidades que normalmente tenemos los seres humanos, aún siendo ya cristianos, porque ninguno de nosotros es fuerte en sí mismo, sino todos, a pesar de habernos arrepentido y habernos venido a venir a Cristo, haber entregado nuestro corazón a Él, tenemos debilidades todavía. Y ojalá se mire usted débil, porque si usted se mira débil, usted va a acercarse al Señor. Si usted se mira fuerte, usted va a terminar alejándose del Señor sin darse cuenta. Considerando las debilidades de los hombres, Santiago entonces confronta a vivir y ajustarse toda nuestra vida, no solamente de manera interna, sino de manera externa a lo que Dios quiere. Así que al escribir Santiago, no tuvo la intención de hacer un escrito que fuese algo formal teológico, sino más bien Santiago está tratando de presentar lo que es la vida práctica de lo que es la vida cristiana. Es decir, poner en práctica lo que es nuestra fe.
Porque es fácil decir nosotros que tenemos fe en Cristo, porque es fácil decir que nosotros nos identificamos como cristianos, pero lo difícil es cuando salimos de este edificio. Lo difícil es cuando el día lunes nosotros tenemos que estar en una cola que no avanza. Ahí empieza lo difícil. Lo difícil es cuando nos toca hacer algún trato, algún negocio y está la posibilidad de aprovecharnos de alguien. Ahí es lo difícil. Lo difícil es cuando nosotros tenemos que tratar a nuestros vecinos de una forma educada, de una forma amable, de una forma cristiana, a pesar de que ellos no sean así con nosotros. Eso es lo verdaderamente difícil. Cantar aquí todos, Santo, Santo, cantar aquí todos, cuán grande es Él. Y todos los himnos que entonamos, así como el que entonamos esta noche, eso es fácil. Si no se lo sabe, con el tiempo se lo aprende. Y eso es fácil. El problema es salir al mundo y ser luz allá afuera. Eso es lo que Santiago quiere con esta carta. Que cada uno pueda reflexionar y no solamente pensar, no, yo ya entregué mi vida a Cristo, yo hice una oración, yo ya oré, yo ya pasé el altar, yo ya lloré. No, pasa de eso a vivir para que tenga la seguridad realmente que estás viviendo en la fe. No te conformes con autoengañarte que tú estás en la fe cuando tu vida da evidencia de que tú no estás en la fe. A eso es lo que Santiago va a llegar. Así que el carácter de la carta realmente es práctico. Y hermanos, aunque la teología es importante y seguramente tiene mucha importancia, la teología debe llegarnos a un fin, a la práctica. Es bueno saber en cuanto a la gracia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Si usted entiende lo que es la gracia del Señor, como la Escritura lo enseña, qué bueno, pero practique gracia. Si usted entiende lo que es la misericordia del Señor, qué bueno, amén, pero practique misericordia. O sea, cada cosa que nosotros vamos entendiendo de la Escritura es para aplicarla. Nosotros hemos sido creados, como dice la Escritura, para la alabanza de la gloria del Señor. Y el fin es que nosotros podamos reflejar el carácter del Señor. Y toda la Biblia nos habla de cómo es Dios. Y nos habla de lo que Él quiere para nosotros y cómo nosotros debemos ser para con Él. Y esto se resume en una vida práctica, donde nuestra cabeza no solamente tiene información, sino que nosotros día con día tratamos, esforzamos, no somos perfectos, pero buscamos tener una vida de acorde a esa información que ahora tenemos, la cual nosotros creemos firmemente. Porque si usted no cree algo, difícilmente lo va a vivir. Si usted no cree que Jesucristo es el Señor, difícilmente usted va a dejar que Cristo sea el Señor de su vida. Si usted no considera que Dios es soberano, entonces difícilmente usted va a estar de acuerdo cuando Dios haga algo que para usted no tenga sentido en su vida. Pero si usted cree lo que la Biblia dice, cuando sucedan este tipo de situaciones, usted va a poder tener paz en el Señor. Y va a poder descansar en el Señor. Así que lo que trata de hacer entonces Santiago es mostrarnos principios de Cristo que sean aplicados y que sean llevados a la vida práctica, a la vida diaria. Hermanos, la vida cristiana y toda la teología no es para que nosotros nos encerremos aquí y veamos quién de nosotros sabe más. En algunas ocasiones creo que han habido servicios unidos, ¿no? Y de repente hay competencia sobre algún tema, algún libro de la Biblia. Y ganan o este lado o no sé cómo lo hacen. Creo que hombres y mujeres, por ahí va el asunto. Y se ponen felices unos, ¿verdad? Y otros no tan felices. Pero eso, hermanos, está bien, como aparte de animarnos a estudiar y aprender la palabra del Señor, perfecto, excelente. La cosa que los que ganan ese domingo, que son los hombres regularmente, según he escuchado por ahí, ya no, ok. Pero el asunto es que los que ganan el domingo, el lunes deberían tener una vida a esa altura. Qué bonito es que les aplaudan aquí,
Pero qué feo que el mundo se burle de nosotros afuera. Por eso la carta de Santiago es tan importante para nosotros. Y esto demuestra, hermanos, algo importante. El hecho de que en nuestro día a día no necesitamos un nuevo evangelio para una vida moderna. El evangelio que fue predicado hace 2000 años. El evangelio que fue llevado a través de los apóstoles y lo cual tenemos registrado en las escrituras. El evangelio del cual Santiago va a referirse es para toda época. Así como tuvieron que vivir los creyentes en la antigüedad para el Señor, así los creyentes del siglo XXI debemos de vivir para el Señor. En un contexto diferente, sí. No tenían carros, no tenían celulares, no tenían redes sociales, no tenían todo lo que nosotros tenemos. Pero no significa que no tenemos al mismo Espíritu Santo. Amén. Tenemos el mismo Espíritu Santo de ellos. Porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Esta carta es tan importante porque Santiago no les va a hablar de otro evangelio diferente para vivir. Simple y sencillamente recordándoles cómo se ajusta todo el evangelio y cómo esto debe encajar en la vida de cada creyente. Y cómo esto debe ser puesto en práctica. Así que el evangelio debe ser proclamado, debe ser escuchado, debe ser obedecido, sin importar en qué año vivamos nosotros. La próxima generación tendrá que también vivir y ajustarse de acuerdo a la palabra del Señor. No podemos vivir bajo la excusa, pastores, que eso fue hace 2000 años. Allá donde usaban candiles nada más. No hoy con el celular cuando se va la luz, ¿verdad? No, hermanos, es para toda época la palabra de Dios. No importa si nos vamos a vivir al Polo Norte, no importa si nos vamos a vivir a Rusia, a China, los mismos principios son para todos. La palabra de Dios no varía, no es para los chinos una cosa y para nosotros otra. Es la misma. Ahora, no tenemos una fecha exacta de cuándo se escribió esta carta. Algunos tratan de tomar ciertos puntos como referencia para poner más o menos un periodo de tiempo en el cual fue escrito. Por ejemplo, algunos usan el hecho de que Santiago pudo haber sido matado cerca de la década hablamos de los 60 años después de Cristo, por ahí más o menos. Así que algunos piensan que más o menos por ahí pudo haber sido antes de que fuese muerto. Otros lo colocan después de los 40 años después de Cristo. Así que es un promedio más o menos que se hace entre la época donde todavía Santiago no había sido cristiano y la época antes de que Santiago hubiese muerto. Entonces, en ese transcurso de tiempo, entre el año 40 y el año 65 aproximadamente, pudo haber sido escrito esta carta. Ahora, lo importante, hermanos, no es que nosotros tengamos la seguridad de qué fecha fue escrita. Porque independientemente de la fecha, hermanos, esta epístola tiene tanto valor, aunque desconozcamos la fecha exacta en que fue escrita. Su valor no se pierde porque usted sepa o no sepa cuándo fue escrita de manera puntual. Algunos han tratado también de sugerir en qué lugar pudo haber sido escrita. Y la misma carta se utiliza para poder más o menos observar algunas cosas y dar cierta idea de cómo o en qué lugar pudo haber sido escrito. Se cree que pudo haber escrito cerca de Palestina o por lo menos dentro de la tierra de Palestina, ya que Santiago hace referencia en el capítulo 5, versículo 7. Él hace referencia aquí a la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esta división de la temporada de lluvia era característica de la tierra de Palestina, que era familiar para los que le podían escuchar esta carta. Así que habían periodos en los cuales en el mes de octubre a febrero venía a la lluvia temprana y la lluvia tardía normalmente durante lo que era el mes de marzo y abril.
Así que siendo esto una referencia, algunos consideran que probablemente Santiago está escribiendo estando allí en Palestina. Y también hay otras referencias como el capítulo 5, versículo 8 y capítulo 3, versículo 11. Habla el capítulo 3, versículo 12, donde habla acerca del mar, habla acerca de la productividad del vino, los higos y el aceite, que eran cosas muy típicas en esos lugares. Y con estos datos, algunos creen que posiblemente en Palestina fue escrito esta carta. Ahora, vamos a introducirnos rápidamente a algunas cosas importantes de esta carta. Espero que el tiempo nos dé. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que tener bastante claro es que al momento de escribir, Santiago tiene en mente las pruebas, las dificultades y todas las cosas que estaban enfrentando muchos creyentes que habían sido dispersos. Por lo tanto, su carta también va dirigida en este sentido. En el capítulo 1, por ejemplo, está hablando acerca de las pruebas y cómo el carácter nos hace a nosotros madurar en medio de estas pruebas. Algunos de nosotros, hermanos, tendemos a ver las pruebas solamente como algo malo. Los momentos difíciles, los momentos de dificultad, solemos solo verlos del lado negativo. Pero Santiago va a tratarnos de enseñar en el capítulo 1 cómo las cosas que parecen malas pueden más bien ser de provecho para nuestra vida y pueden ayudarnos a madurar. Por tanto, Santiago va a animarnos más bien a regocijarnos en medio de las dificultades. Y para esto nos hace recordar la importancia de tener sabiduría en nuestra vida. Porque la sabiduría, hermanos, nos hace tener una perspectiva correcta y un panorama más amplio de una vista corta, natural. La sabiduría de Dios que viene de lo alto, que es buena, nos ayuda a entender un poco más cómo pueden estas cosas ayudarnos en nuestra vida para hacernos más fuertes, para madurarnos, para tener una vida espiritual mucho más grande que la que podemos tener hasta ahorita. Así que Santiago va a tratar de enseñarnos que a pesar de todo esto, Dios siempre es la fuente de todo lo bueno. Por lo tanto, hermanos, cuando Dios hace que cosas negativas, que aparentemente son muy negativas en nuestra vida, vengan, no es que Dios ha sido malo ahora, es que Dios sigue siendo bueno. Y estas cosas van a tener un propósito en nuestra vida y seremos bendecidos con ello, porque podremos nosotros llegar a tener un cristianismo más fuerte cada vez. Llegando al capítulo 2, va a enseñarnos aquí Santiago cómo el pecado se introduce de diferentes formas dentro de la iglesia. Y el cuidado que debemos tener, hermanos, de no hacer acepción de personas. De no ver a aquellos que de repente pueden tener ciertas comodidades, los cuales de alguna forma tienden a ser vistos con cierta amabilidad, con cierto favoritismo. Y Santiago va a tratar este tema, que hermanos es algo normal que sucede muchas veces. ¿Recuerdan al Señor Jesús? Decía que uno no debe estar buscando los primeros lugares siempre, que uno debería de mejor esperar que le den a uno su lugar y no uno querer hacerse el que quiere estar en primera plana siempre. Y de alguna manera, hermanos, algunos cristianos habían tenido problemas con esto y habían visto de una mejor manera a los ricos y habían visto de una peor manera a los pobres. Hermanos, si esta noche apareciera alguien y entrara aquí en la iglesia, quizás sucio, quizás sus ropas no limpias, quizás hasta rotas, yo le aseguro más de alguno, no por tener mala intención, pero más de alguno de nosotros haríamos una cara de, uy, ¿cómo viene, no? Porque es algo natural en nosotros. ¿Queremos que todos estén? ¿Sabía usted eso? Que lo natural en el hombre es que todos estén como él.
Y por eso dice Santiago que los ricos siempre buscan a los mismos de ellos. El favoritismo, hermanos, en la iglesia no puede darse. No es bíblico. Sin importar las posesiones y la gracia que Dios ha tenido para con nosotros, no debemos buscar favoritismos y no podemos ser personas que den mejor trato a algunos que a otros. ¿Por qué? Porque tanto ricos como pobres somos herederos de la misma bendición. Sin importar que usted venga en carro, sin importar que usted venga a pie. La misma sangre de Cristo y la misma gotas de Cristo fueron para usted como para su hermano en Cristo. No hubo más sangre para los que vienen yo que sé, en una Prado. No sé si alguien tiene una Prado por aquí. Pero no hubo más sangre para los que andan en Prado. Y no hay menos sangre para los que andan en Toyota Corolla. No, es la misma sangre. Fuimos salvados por el mismo Cristo. Así que no debe haber distinción. Así que Santiago trata que nosotros pensemos que el verdadero trato cristiano es tener a todos por igual, evitando hacer acepción de personas. Así nosotros podemos tener entonces mucha más facilidad para hacer bien a los demás. Porque, hermanos, es más fácil ser misericordioso y hacer obras y bendecir a aquellos que tienen más necesidad que aquellos que no la tienen. Por eso el Señor decía, el Señor Jesucristo, que cuando nosotros hagamos algo, dice, busquemos dárselo a aquel que no puede devolvernoslo. ¿Por qué? Porque si yo solo busco a las personas que sé que en algún momento me van a devolver el favor, yo no estoy haciendo nada más que lo que hace cualquier hombre normal y natural. Las personas buscan normalmente, la naturaleza humana, hacer favores y hacer bien a lo que son de su mismo círculo o de su misma forma de vida o lo que sea. Porque al final, en algún dado momento, ellos van a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, si yo invito a un hermano, por ejemplo, a mi cumpleaños y hago una gran fiesta, él va a volver a invitarme a mí también, ¿no? Es lo que normalmente la gente hace. Pero Santiago quiere ayudarnos a nosotros a tener la sabiduría del cielo y a poder entender que nosotros no podemos tener esta clase de actitudes porque no se identifican con Cristo. No se identifican con Cristo. Cristo fue aquel que salió de lo que era normal y pudo acercarse a una mujer samaritana, aunque samaritanos y judíos no se llevaron. Cristo pudo decir a una mujer que era perdonada a pesar de que había vivido una mala vida. Y él no tuvo problemas con eso. Pero en un mundo donde él vivía en ese tiempo, donde había muchos estereotipos, donde había muchas etiquetas, él rompió todos estos esquemas. Él rompió esta forma esta cultura que no era de acorde a Cristo, de acorde al Señor. Y les mostró que el Señor vino a dar su vida por todos, sin importar su condición. Por eso cuando usted va en la calle, usted puede hablarle a alguien de Cristo, sin importar su aspecto. Sin importar su aspecto. Pueda estar andrajoso, acérquese, comparte el evangelio, así como se lo haría a una persona que está con traje. No deberíamos por qué tener asco de la gente. No es de creyentes, hermanos, tener actitudes así. Ahora, yo no estoy diciendo esto porque lo vi a usted haciendo este tipo de cosas. Estoy diciendo esto porque es lo que Santiago va a hablar en su carta. En el capítulo 3 va a hablar sobre la responsabilidad grande que tienen todos los maestros, la cual es una carga muy grande. Es difícil, hermanos, para cualquiera que quiera ser maestro. No es fácil. Y por eso, hermanos, en esa misma carta, cuando habla acerca de los maestros, va a introducir el tema sobre la lengua. Lo difícil que es controlar la lengua. Y esto vamos a aprenderlo más adelante cuando estemos en esto. Pero lo va a tratar lo va a tratar Santiago porque la lengua tiene la capacidad de hacer tanto daño como tanto bien.
Cuando nosotros usamos con la sabiduría del Señor nuestra lengua, podemos hacer bien, podemos bendecir a los demás. Pero también podemos perjudicar, podemos herir y podemos dejar cicatrices grandes en los demás cuando usamos de manera incorrecta, por falta de sabiduría nuestra lengua. Así que Santiago va a hablar sobre esto. Va a hablar sobre nuestra forma de tratar a los demás, que debe ser amable y donde seamos caracterizados por hacer bien a los demás con las buenas obras. En el capítulo 4 va a hablar sobre los conflictos que surgen no por lo que hacen los demás, sino los conflictos que surgen a causa de nuestros propios malos deseos, a lo cual debemos prestar mucha atención. ¿Por qué sucede esto, hermano? Porque nuestros deseos pecaminosos nunca se satisfacen, ¿sabía? La naturaleza caída jamás se satisface. Por eso una persona que llega a cometer adulterio y no se arrepiente, continúa en esa vida y deja una relación y va tras otra y va tras otra, porque nunca se sacia. Y no estoy diciendo que es el único pecado. En todo pecado nunca hay saciedad. Cuando somos atrapados por el pecado, debemos tener cuidado, debemos buscar rápidamente al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a caer nosotros en un agujero que no tiene fondo. Mucho cuidado con esto, es lo que Santiago va a hablar. Así que la forma más efectiva de hacer esto, Santiago va a decir, volvámonos a Dios. ¿Cómo? Primero resistiendo al diablo. Si no hacemos oposición al enemigo, no vamos a poder vencer. Va a hablar acerca de evitar hacer juicios y va a hacer también mención sobre el intento de querer tener privilegios de parte de Dios, buscando nuestros propios deleites y nuestro propio favor antes que vivir bajo la voluntad de Dios. En el capítulo 5 va a hablar acerca de los ricos, sin tomar en cuenta del por qué estas personas eran ricas, pero Santiago va a tratar de decirles que la verdadera fe no consiste en nuestros bienes. Algunos han pensado, y de hecho algunos predican así, que de acuerdo a tu fe así tienes tus bienes. Que si tú tienes una fe buena, una fe estable, pues vas a ser también bien bendecido. No necesariamente. Hay ejemplos en la Escritura de personas que tuvieron mucha fe, pero no alcanzaron muchas cosas. Porque la fe no se mide por este tipo de cosas. Por eso lo que el Señor ha prometido a nosotros, hermanos, está arriba en los cielos, donde el ladrón no puede entrar, donde nadie puede robar arriba. No hagáis tesoros, dice la Escritura, aquí en la tierra, donde los ladrones roban, donde todo se pierde, donde todo se corrompe al final. Santiago va a poner en relieve entonces que las posesiones realmente que valen la pena no están en este mundo, están en el Señor. Y una de las cosas que causa problemas es que para algunos, las posesiones terminan siendo un estorbo innecesario en su vida. Así que Santiago va a tratar de que nosotros como iglesia podamos buscar tener una unidad correcta para que podamos nosotros tener una similitud a lo que Cristo quería que fuéramos. Recuerdan en su carta, el Evangelio según San Juan, Cristo dice que todos sean uno, así como tu Padre y yo somos uno. Y para esto, hermanos, hace falta algunas cosas. Una de estas que va a tratar Santiago es confesar nuestras faltas y orar unos por otros. Sabe que no tenemos costumbre de esto, ¿verdad? Confesar nuestras faltas. No está hablando de ir a confesarse como se hacía en la antigüedad, sino, vamos a hablar más ampliamente, pero solo quiero decir esto, sino de la necesidad muchas veces que nosotros tenemos de acercarnos a alguien y decirle, hermano, yo necesito oración por esto y esto y esto en mi vida. Cuando nosotros, hermanos, no queremos que nadie sepa nada de nuestra vida, especialmente cuando estamos mal,
seguramente es porque no queremos estar bien, porque no queremos arrepentirnos de ello. Porque cuando yo voy a alguien y le digo, yo necesito que me ayudes a orar por esto y esto y esto, hay un compromiso. ¿Entienden eso? Hay un compromiso. Y vamos a aprender cómo hacer esto. Es importante que tú tengas a alguien al cual tú puedas decir, hermano, necesito tu ayuda, necesito oración. No solo decir en el tiempo de oración, cuando estamos aquí orando los miércoles y decimos por una oración especial, dice. Y a veces es un asunto de pecado, hermanos. Esa no es tan especial que digamos. Hermanos, hay cosas que se necesitan ser confrontadas y necesitamos a alguien que esté pendiente de nosotros. Y es importante. Todo esto vamos a estar viendo en la carta de Santiago, así que yo le animo a usted, no se pierda esto. Y oremos al Señor, hermanos, que nos ayude a confrontar cada día nuestra vida con el verdadero evangelio. Para que no demos, hermanos, pena, ni lástima, ni vergüenza afuera. Y no pongamos el nombre del Señor por el suelo. Que honremos a aquel que nos amó, aquel que nos salvó, aquel que dio su vida por nosotros. Que en todo sea glorificado, en nosotros y en nuestra familia y en nuestra iglesia. Oramos esta noche. Bendito Dios, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de poder abrir las Escrituras, de poder tener un panorama rápido de esta carta de Santiago, cómo va a confrontarnos, Señor. Y quizás algunos ya estamos siendo confrontados con algunas cosas que hemos visto. Ayúdenos, Señor, a poder entender que nuestra vida, Señor, no se basa solamente en lo que nosotros decimos creer, sino que la verdadera fe, Señor, produce cambios. Y estos cambios, Señor, se notan en nuestra vida práctica. Señor, si no tenemos un cristianismo práctico, es posible que no tengamos un cristianismo espiritual tampoco. Si nadie nos mira que somos creyentes, si nadie puede ver en nosotros a Cristo, hay un problema muy grande allí. Denos de su gracia, Señor. Atraiga nuestro corazón a usted. Háganos amar su palabra. Y háganos vivir, Señor, conforme a su voluntad. Redarguya, Señor, nuestro corazón. Confronte, Señor, nuestra vida siempre. Para no bajar los brazos. Para no acomodarnos al pecado. Para estar atentos, Señor. Y para vivir honrando su nombre, Dios, día con día. Oramos en Cristo Jesús. Amén.